Ahí está nuestra corresponsal Jessica Imaz. Hola Jessica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Horacio, ¿qué tal? Buenas tardes para ustedes. Bueno, muy bien por acá, ¿eh? Bueno, vamos a hablar del tema del coronavirus porque todo el mundo está hablando de esto permanentemente y todavía siguen algunos debates que si el coronavirus se suspende en el aire, si es un virus de superficie. Tenemos los barbijos, las máscaras, otros dicen esto es inútil porque en realidad lo que tenés que hacer es higienizar los lugares donde te podés contactar o llevar con la mano el virus a tu boca o a los ojos porque la suspensión en el aire es mínimo. La verdad, tantas cosas se han escrito que uno termina perdido realmente por dónde circula el virus, ¿no? Sabemos que ingresa por ojos, boca, nariz, pero no sabemos si está en el aire, no sabemos si está en el piso, o cuánto dura en un lugar, o cuánto dura en el otro. Exactamente, bueno, y venimos aprendiendo continuamente, y ahora lo que mencionabas vos es que la Organización Mundial de la Salud afirma que el virus no puede permanecer en el aire y que no hay posibilidad de contagiarse solo respirando. Entonces lo que se pone en tela de juicio es el uso o no del tapabocas. Por eso es que convocamos al doctor Marcelo Peretta, él es doctor en farmacia y bioquímica, para que nos explique y nos cuente a ver qué hacemos, porque hay una obligación en cada ciudad, en cada provincia de usar el tapabocas para la vida cotidiana, para salir a la calle, ¿no? Pero ¿le estamos cerrando en el uso del tapabocas o no? Marcelo, doctor, ¿cómo le va? Buen día, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. ¿Qué tal? Gracias por llamar, gracias por comunicarse. Es cierta la introducción que ustedes hacían. Claro, hay tanto bombardeo de información, es impresionante. Estamos mareados. Desde la política, desde las universidades. Como todo virus, necesita la célula humana para vivir. Digo para primera explicación si vive en las superficies o no, o solo vive en el cuerpo. En la superficie es obvio que vive poco. Por eso la importancia de higienizar rutinariamente las superficies, porque si el organismo, que es el virus, no está dentro del organismo, dentro de la persona, y toma la célula de la persona, no se reproduce, entonces muere rápidamente y no hace daño. En conclusión, el que contagia es la persona. Yo contagio si me acerco a ustedes, ustedes me contagian si se acercan a mí, si hablamos cerca, porque en la famosa gotita de Flush, que siempre fue la que contagió en los estados gripales, es la misma que contagia en el caso del COVID-19. Por eso sí, y lo digo, y porque siempre los bioquímicos y los farmacéuticos fuimos muy contundentes en esto, el uso del barbijo es de utilidad. El barbijo, después cayó el tapaboca, que es un invento para no aceptar que el uso del barbijo era lo que nos teníamos que proteger y lo teníamos que usar porque no lo habíamos dicho, no lo habían dicho los infectólogos. No sé cómo fue el caso de Uruguay o cómo fue el caso de Rosario, pero supongo que porque toda la Argentina fue así. Sí. Los infectólogos dijeron, no se usaba el barbijo, no se usaba el barbijo. Bueno, empezaron a justificar. Después tuvieron que retroceder en chancleta y aceptar que el barbijo sí se utilizaba. ¿Qué dice hoy la OMS? Para llegar al punto y no ramificarme demasiado. Que no se contagia por aire. Claro. No dice eso, dice que el mejor distanciamiento y el uso de tapabocas lo minimiza, no es tan necesario. Se vuelve a la teoría inicial de los infectólogos, porque son los mismos señores que dijeron que no había que usar el barbijo inicialmente y después la realidad los puso incómodos y ahora de nuevo insisten con esto, pero el tapabocas no es tan importante, es separarse. Y si no te puedes separar, la pregunta que hay que hacerle a los infectólogos o a los señores de la Organización Mundial de la Salud, ¿qué hago con mi familia, con mis hijos, cuando les tengo que dar de comer? ¿Cómo hago? Entonces, me parece que cobrar $12.000 mensuales para escribir cosas que son de perogrullo, que son una pavada, que lo único que hacen es cubrir su ego porque ellos no quieren aparecer como que en tal fecha dijeron tal cosa y en tal fecha dijeron otra, no ayuda. Entonces, yo diría, sí, usemos barbijo. El que no tiene barbijo se pone un tapabocas. Una máscara. Mantengamos el distanciamiento social y salgamos, porque es otra cosa que sí los uruguayos están haciendo bien, salgamos. El error argentino es creer que la solución está en el aislamiento y no está en el aislamiento la solución. El problema está en el aislamiento porque nosotros tenemos datos en este momento, a 64 días de aislamiento, que las consecuencias negativas del aislamiento son casi peores o son mucho peores, estoy en condiciones de afirmar, que el daño que está causando el virus y va a causar. Pero le estás pateando el tablero a todo un mundo, le estás diciendo, señores, hicieron mega negocios, dijeron para apoyar, y lo podríamos haber seguido trabajando, llevando distancia y llevando un barbijo, como una gripe. Tal cual, Horacio, lo resumiste mucho mejor. ¿Eso me estás diciendo?
Tal cual, lo resumiste, insisto. Pero a ver, vos me decís, es una cuestión de ego. A ver, si esto es tan así, no es ego, ya esto es perverso. Ya, ¿hay un ego, hay un interés de fondo o es perverso? Porque se frenó todo el mundo. Si podríamos seguir trabajando o podíamos seguir teniendo nuestra vida social saliendo con un barbijo y una máscara y nada más que eso. Fíjate vos que el Parlamento italiano, o parte de los diputados italianos, digamos un grupo de diputados, pidieron cárcel para Bill Gates. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Bill Gates con esto? No, yo sí sé que tiene, pero a ver. Mucho, vos sabés porque sos un hombre informado, pero contándole a la audiencia. No solo Bill Gates. Una fundación, no solo Bill Gates, muchos otros también, financian investigaciones que tienen que ver con las vacunas y tienen acciones en las farmacéuticas que elaboran las vacunas. Y por supuesto que ellos tienen mucho que ver porque han tratado de divulgar un mensaje que la solución única está en la vacuna, que hay que parar el mundo y fundirnos todos, encerrarnos en nuestra casa hasta tanto esté la vacuna. Y eso es falso, porque la vacuna, por ejemplo, contra la gripe o por ejemplo contra la neumonía, que sí existe en nuestro país, en el país de ustedes y en toda Latinoamérica, aprovechando que nos están escuchando, mata todos los años en nuestro país. 30.000 argentinos se mueren, por más que hay vacuna contra la gripe y la neumonía, se mueren de gripe y neumonía. ¿Qué quiere decir esto? Que no toda la solución pasa por una vacuna. Pero lo que han hecho de paralizar el mundo, por eso yo felicito a algunos líderes que no han paralizado, como el de tu país, como el de Brasil y como el de Estados Unidos y muchos otros también en Europa, Alemania, por ejemplo, Suecia y muchos otros países que no han paralizado el mundo, porque hay que enfrentar al virus. ¿Con qué? Con algo que los sanitaristas sabemos, que es el sistema inmunológico. Es decir, mi propia defensa, si yo estoy fuerte, si estoy bien alimentado, si hago actividad física, es la mejor barrera contra el virus. Eso es pretender de que toda la población del mundo estaría en condiciones saludables. O sea, va contradictorio con el sistema político, por lo menos latinoamericano. Se necesita la gente... Bueno, es cierto. Se necesita esa gente que esté siempre en vulnerabilidad, evidentemente. O por lo menos la realidad habla de esto. Trabajar, coincido Horacio, hay que trabajar sobre los grupos más vulnerables, llevarle buena comida, buena alimentación, agua potable. No puede ser que en el 2020 no tenga agua potable gran parte de la Argentina. No sé cómo es el caso de Uruguay, no sé cómo es otras partes del mundo, pero no puede ser que acá nomás en la ciudad de Buenos Aires, donde yo vivo, en la capital de mi país, hay barrios, hay zonas que no tienen agua potable. Entonces es obvio que esa gente, y sí, ¿qué sistema inmunológico hablas, Marcelo? Esa gente la va a pasar mal. Y sí, obviamente, pero hay que trabajar sobre eso. Entonces, ¿en qué ayuda, digamos, encerrarla, que ni siquiera a veces tiene casa, y no tiene agua potable, como digo, que no se va a higienizar? Y entonces, ¿qué solución? Al contrario, agravamos el problema. Los humildes van a tener más enfermedades además del COVID, y los que están sanos se van a enfermar, porque hay otro tema que nosotros estamos discutiendo en la Argentina, que aumentó el consumo de alcohol, aumentó el tabaquismo y aumentó el consumo de psicofármacos por el propio encierro. Eso va a disparar también más consultas al sistema de salud. Van a explotar. Entonces, como conclusión, yo te diría, la solución no es el encierro, la solución es protegerse, es distanciarse, es usar barbijo, es higienizarse. Eso yo creo que vino para quedarse, pero salir a trabajar, salir a cobrar el 100% del salario. Acá en la Argentina muchos trabajadores perciben el 75% de su salario porque no pueden trabajar, y mientras los medicamentos, los alimentos y los impuestos aumentan y aumentan y aumentan. Entonces eso es inviable, eso enferma más.